Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a continuar viendo el tema de circuitos eléctricos 1. Ahora nos toca ver los circuitos de segundo orden. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la definición de circuitos de segundo orden? Un circuito de segundo orden se caracteriza por una ecuación diferencial de segundo orden. Consta de resistores y el equivalente de dos elementos de almacenamiento de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en un circuito tenemos resistencias, capacitores e inductores en el mismo circuito, generalmente el sistema va a ser de segundo orden, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de primer orden y segundo orden? Primero, los elementos. Si nos damos cuenta, los ejemplos que hemos estado nosotros estudiando, simplemente tenemos dos elementos, ¿sí? Diferentes. En este caso, pues un capacitor, una resistencia, puede ser un inductor o una resistencia. Sin embargo, si nosotros tenemos tres elementos, ¿sí? Como en el ejemplo que vamos a hacer ahora, que es este, que les voy a mostrar. Aquí tenemos 1, 2, 3 elementos en el mismo circuito, diferentes, elementos diferentes. No significa que acá, por ejemplo, podríamos tener una resistencia y tendríamos 4 elementos, ¿no? No, elementos diferentes, es decir, resistencia, capacitor e inductor, va a tener un comportamiento de segundo orden, ¿vale? Entonces, el comportamiento de segundo orden es algo parecido a esto, similar, ¿no? En el cual tenemos una elevación o un decaimiento, podría ser una elevación o un decaimiento. Pero lo interesante de esto es observar que la estabilidad de la señal, es decir, que aquí tenemos oscilaciones, a diferencia de, en el caso de uno de primer orden, simplemente es un crecimiento que se da hasta la estabilización de manera suave, o puede ser un decrecimiento hasta que se estabilice de manera suave. En cambio acá, si nos damos cuenta, podemos tener oscilaciones, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, si nosotros tenemos un circuito que tiene los tres elementos, incluyendo resistencia, capacitor y bobina, va a ser de segundo orden. Entonces, vamos a analizarlo acá en la pizarra, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a ver un poquito la cámara, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Tenemos este circuito en serie, ¿sí? Que consta de una resistencia, un inductor y un capacitor alimentado por esta fuente de voltaje, ¿sí? Nos piden hallar el voltaje de la resistencia con respecto al tiempo, el voltaje del inductor con respecto al tiempo y el voltaje del capacitor con respecto al tiempo y la corriente. Si las condiciones iniciales son iguales a 0, es decir, que aquí no hay circulación de corriente en el inicio del análisis y no hay ni carga de voltaje en el capacitor ni en la resistencia. O sea, no hay nada, el circuito está limpio. Es como si lo hubiéramos dejado de usar, no sé, 2 o 3 días antes. Y esto pues está limpio, no tiene nada, ¿de acuerdo? Eso significa las condiciones iniciales. Vemos que es un circuito pues de una malla. También se pueden hacer de 2, de 3 mallas, pero pues eso no lo vamos a ver porque realmente pues nos alargaríamos mucho con el curso. Vamos a verlos así sencillos para que ustedes tengan la noción de cómo se hace, ¿vale? Aquí lo interesante, vemos que la fuente es una fuente, en este caso, una respuesta exponencial, ¿sí? No es una fuente, ¿sí?, constante como las que hemos estado trabajando. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primerito que vamos a hacer es transformar el circuito en el dominio de Laplace, ¿sí? Es decir, aplicamos la transformada de Laplace a este circuito y lo dibujamos allá. ¿Cómo se hace eso? Pues sencillo, ¿no? Dibujamos lo mismo. ¿De acuerdo? La resistencia, el inductor, el capacitor
¿sí? Ahora, ¿qué van a tener estos elementos? Primero, el de la resistencia es sencillo. Este se pone 6. La transformada de una resistencia es el mismo número. En el caso del inductor, acordémonos que es LS, donde L es la inductancia en Henry. ¿Cuánto de inductancia es 1 por S? Entonces, por lo tanto, acá tenemos 1 sobre S o S. Podemos dejarlo como S, ¿no? Tengan cuidado con esto, ¿sí? Tengan cuidado con sus letras. Esto podría parecer un 5, no se vayan a confundir. Entonces, esto es S. Y en el caso del capacitor, recordemos que para hallar la resistencia del capacitor aplicando la transformada de Laplace sería 1 entre C por S, que esto es igual a tener a 1 sobre 1 medio de S. ¿De acuerdo? Aquí aplicamos la ley del sándwich. ¿De acuerdo? 1 por 2, 2, 1 por 1 serían 2 sobre S. ¿Sí? Así ya tendríamos, en este caso, ya la transformada de Laplace del capacitor. Es 1 sobre 1 medio, 1 por 1, 2 sobre S. Ok, 2 sobre S. Muy bien. Ahora, la fuente de voltaje. En este caso, como no es una fuente constante, esto no es equivalente a decir 10 sobre S, no, porque nuestra fuente, si nos damos cuenta, es una fuente que tiene una forma específica. Podemos dibujarlo para que nosotros la veamos, ¿sí? Si nosotros lo dibujamos en Maple, vámonos a Maple para que ustedes vean qué forma tiene. Entonces sería, vamos a dibujarla. Fíjense, sería la menos T. Aquí en la pizarra tenemos dibujada 10E por 1. Esto es 1, ¿recuerdan? Entonces esto es como tener 10E a la menos T. O sea, esto es 1, esto equivale a 1, ¿sí? Es una función escalón, ¿sí? Entonces es 1 por esto serían 10E a la T. Es como si solamente viéramos esto. Es lo que estamos poniendo acá. Entonces vamos a observar que vamos a graficar de 0 a 5 segundos para ver qué forma tiene el voltaje. Y aquí está. Esta es la forma de voltaje que le estamos poniendo al circuito, ¿sí? Esta forma de voltaje es la que estamos metiéndole a este circuito y requerimos saber cuál es la respuesta de la bobina, del capacitor, del inductor, es decir, del circuito, ante la presencia de esta forma de voltaje. Entonces tenemos que transformar esta forma de voltaje a Laplace. Tenemos que hacer la transformada de Laplace de esto, ¿sí? Que no sería 10 sobre S, hay que calcularla. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con el Maple, ¿sí? Vamos a poner acá Laplace. Ya no sería inversa, sería directa. Vamos a ponerlo acá. Copiamos, vamos a copiarlo de acá. Y acá es 10. Vamos a transformar de S, de T a S, porque es transformada de Laplace. ¿De acuerdo? Damos Enter y nos da 10 por S más 1. entre S más 1. Acá, por ejemplo, puse S más 1
en la pizarra, fíjense, en la pizarra puse 10S más 1. ¿Por qué lo puse así? Bueno, pues el orden de los factores no altera el producto. Siempre vamos a poner las S siempre de la izquierda y los números hacia la derecha, ¿de acuerdo? Entonces ahí está la transformada de Laplace de esta fuente de alimentación. Ahora sí, podemos resolver el circuito. Acuérdense que aquí tenemos una I de T. Entonces aquí vamos a tener una I de S. Bueno, vamos allá a la corriente. Empezamos. ¿Dónde entra la corriente? En el lado negativo. Sería menos 10 entre S más 1. ¿Sí? Más 6 por IS, que es la corriente, más IS por S, IS por S, más IS corriente por 2 sobre S. Es igual a 0. Vale, otra vez está bien. Menos 10 sobre S más 1. 6IS. 6IS, ok. S por S más S por IS. Y S por 2 sobre S. Este es 2 sobre S. Tengan cuidado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar IS. ¿Sí? ¿Y cómo lo despejamos? En este caso, ¿qué nos conviene hacer? Nos conviene quitar, o más bien, vamos a despejar así como está. Vamos a dejar solamente las IS de un lado, ¿sí? Y lo demás lo vamos a pasar al otro lado. Serían 6 IS más IS por S más IS por 2 sobre S igual a, esto lo pasamos del otro lado y nos queda 10 por S más 1. ¿Sí? Ahora, factorizamos la IS. Esta IS, sacamos. IS, factor de 6 más S más 2 sobre S igual a 10 por S más 1. ¿Vale? Ahora esto lo podemos pasar dividiendo, ¿sí? Y S sería igual a 10 por S más 1 entre, aquí podemos resolver esto, ¿sí? Para que después hagamos la ley del sándwich, para no complicarnos. Vamos a resolver esta operación, ¿sí? Que es 6 más S más 2 sobre S. Vamos a realizar la suma. Lo común, S, que es 1, 1. S entre 1 es S por 6, 6S. S entre 1 es S por S, S cuadrada. S entre S, 1 por 2, 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos da la sumatoria. Término común es S. S entre 1 es S por 6, 6S. S entre 1, S por S, S cuadrado. S entre S es 1 por 2, 2. Entonces aquí vamos a ponerlo de esta forma, ¿sí? Que sería 6S más S cuadrada más 2 entre S.
Ahora sí, despejamos 10, esto como pasa multiplicando va a pasar dividiendo, 6s más s cuadrado más 2 entre s, ¿sí? Aplicamos la regla del sándwich, extremos con extremos y medios con medios. ¿Eso cuánto nos da? Extremos con extremos serían 10s en el numerador, y medios con medios sería, vamos a poner en orden eso, s cuadrada más 6s más 2 por s más 1. Ahí está. Entonces, extremos con extremos, 10s, s más 1 por, esto lo puse en orden de según el exponente, s cuadrada más 6s más. Y ya tenemos esta parte, ¿sí? Ahora, esto es la corriente, hay que transformarlo al dominio del tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar la transformada inversa de esto, ¿sí? Vamos a aplicarlo utilizando el software. Vamos acá. Vamos a poner acá int inversa de Laplace de. Nos damos cuenta, jóvenes, esto es pura álgebra, así que tienen que dominar su álgebra, y si no la dominan, pues prepárense para los problemas. S cuadrada más 6s más 2 por, acá tenemos que poner por s más 1. ¿De acuerdo? Es lo que teníamos en la pizarra. Aquí está. Vamos a aplicar la inversa de Laplace de 10s entre s cuadrada más 6s más 2 por s más 1. Esto está en el dominio de S y lo vamos a pasar al dominio de T. Enter. Y ahí está. Esa es la solución de nuestros problemas. Y podemos ver, es una cosa así media fea, ¿no? Vamos a ponerlo aquí a un lado, la respuesta. Está medio complicada, ¿no? Pero vamos a dibujarla acá a un lado. Vamos a ponerla aquí. Entonces, al aplicar la transformada de Laplace de esto, la respuesta de I de T sería igual a 10 tercios de E a la menos T más 10 veintiunavos raíz de 7 por menos raíz de 7 coseno hiperbólico de T raíz de 7 más seno hiperbólico de T raíz de 7. Voy a borrar un tantito esto, ¿no? Vamos a borrarlo. Más seno hiperbólico de T raíz de 7
E a la menos 3t amperios. Vamos a ver si está bien. 10 tercios sea la menos t más 10 21avos raíz de 7 menos 7 coseno hiperbólico de t raíz de 7 más seno hiperbólico. Si nos damos cuenta, jóvenes, las respuestas aquí se vuelven más complicadas porque son circuitos de segundo orden, ¿sí? Entonces ahí esto se vuelve sumamente complicado hacer a mano. Si quieren chutarse la mano, pues lo pueden hacer a mano, pero pues no se los recomiendo porque no van a acabar el examen. Vamos a ver cómo es la respuesta de corriente, ¿sí? Vamos a graficar esto. ¿De acuerdo? Para que ustedes vean cómo se está comportando la corriente al aplicar ese impulso. Aquí está la función, la expresión, perdón. Y vamos a verlo de un tiempo de 0 a 10 segundos para ver qué pasa. Fíjense, así se está comportando la corriente, ¿ya lo vieron? Por eso es un circuito de segundo orden, ¿sí? Porque la corriente no baja o decrece como en los anteriores, sino que hace esto, ¿sí? Vamos a ponerle más tiempo para que ustedes vean, por ejemplo, 100 segundos. Bueno, aquí está, ¿no? Se aprecia mejor y de ahí queda estable. Es decir, que si ustedes quieren calcular, por ejemplo, en 4 segundos cuál es la corriente, pues pueden graficarlo, ya sea que sustituyan en t el valor de 4 segundos, si son buenos en su calculadora, o váyanse a la parte gráfica y más o menos vean cuánto es. Por ejemplo, nos vamos acá. Vamos acá en posición de cursor. En 4 segundos, más o menos es menos 0.18, menos 0.189 amperes. Eso es la corriente que sería a los 4 segundos. Si quieren calcular a los 6 segundos, se sitúan, serían menos 0.128 amperes, ¿sí? Más o menos a los 6 segundos, ¿no? 122 amperes, ¿sí? Ya sea que ustedes lo sustituyan al valor de t acá, o vean lo de la gráfica, ¿no? Para eso nos ayuda la gráfica. Entonces ya tenemos el valor de la corriente. Ahora vamos a calcular el valor del voltaje, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a regresar otra vez aquí a nuestra pizarra maravillosa. Vamos a acomodar la cámara un poquito mejor. Ahí está. Entonces, vamos, esto, ¿qué es lo que nos va a servir? Solamente esto. Esto es lo que nos va a servir. ¿Sí? Vamos a ponerle acá. Aquí de S es igual a 10S entre S cuadrada más 6S más 2 por S más 1. Eso es lo que nos va a servir, ¿sí? El valor de la corriente en términos de Laplace. Vamos a borrar esto. Está bien, 10S, se cuadrada más 6S más 2. Está bien. Vamos a borrar esto. Y vamos a hallar el voltaje de la resistencia. ¿Cómo hallamos el voltaje de la resistencia? Bueno, el voltaje de la resistencia es igual a que, en términos de S, es decir, de Laplace, es igual a IS, ley de Ohm, por el valor de la resistencia, ¿sí? Por lo tanto, esto sería, ¿cuánto es I de S? Aquí está, 10S entre S cuadrada más 6S más 2 por S más 1, todo esto multiplicado por 6, 6. Entonces eso nos da 60S entre S cuadrada más 6S más 2
por S más 1. Entonces aplicamos la transformada de Laplace de esto, ¿no? ¿Sí? Es decir, vamos a aplicar la transformada de Laplace a esto para hallar el voltaje. La transformada inversa. Nos vamos acá. Son 60S. Y lo demás está igual. ¿Sí? Pegamos Enter. Y ahí está. Ese es el voltaje de la resistencia. ¿Sí? Vamos a escribirlo con calma porque pues son muchos términos. Y esta es una malla, jóvenes. Si fueran 2 mallas se complicaría. 3 mallas se complica más, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta. Voltaje de la resistencia en cuestiones del tiempo, ya es en el tiempo, es igual a 20e a la menos t, 20e a la menos t, más 20 séptimos raíz de 7 por menos raíz de 7 coseno hiperbólico de t por raíz de 7. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Bueno. Más seno hiperbólico de t raíz de 7 por e a la menos 3t volts. Ese es el voltaje de la resistencia, ¿sí? Es todo esto, lo que ven, lo que están viendo acá, es esto, ¿no? ¿Sí? No me confundí en un término, ¿no? Entonces, ¿cómo es el comportamiento del voltaje de esa resistencia? Podemos graficarlo, para que ustedes vean. Vamos a graficarlo. Copiamos la expresión. Hasta 10 segundos. Vamos a ver qué sucede hasta 10 segundos. A su mecha sucede lo mismo. Exactamente lo mismo que sucedió ahí, ¿no? A ver si no me salió mal. Sí, exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si quisiéramos calcular el voltaje, vamos a ver si está bien esto. Ah, no, sí está bien. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el voltaje de la resistencia a los 4 segundos, pues nos teníamos que situar en la parte de 4, ya sea que ustedes lo sustituyan acá el tiempo t o mediante el método gráfico, ¿sí? Pues vamos en 4, más o menos. En la resistencia estarían cayendo menos 1.157 voltios en 4 segundos. Si quisiéramos, podemos saberlo en 2. En 2 serían menos 0.485 voltios. Por ejemplo, acá, en este punto más alto, tenemos un voltaje de, por ejemplo, los 0.28 segundos, un voltaje de 6.58 voltios. Entonces aquí podemos verificar. Vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a hallar el voltaje del inductor y del capacitor. ¿Sí?
haciendo lo mismo. Para hallar el voltaje del inductor, pues simplemente el voltaje del inductor en términos de S, estamos trabajando en términos de S, es igual a que a la corriente que circula en este circuito, que son 10S entre S cuadrada más 6S más 2 por S más 1 por el valor de S, ¿sí? Multiplicado por la resistencia del inductor. Por lo tanto, eso sería, parece que esto le digo resistencia, pero realmente se llama impedancia, ¿sí? Sería 10S cuadrada entre todo lo mismo de acá abajo, S cuadrada más 6S más 2 por S más 1, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a graficarlo para que ustedes lo vean. Acá es 10S cuadrada. Y todo lo demás es igual. ¿Sí? Todo lo demás es igual. Enter. Ahí tenemos el valor del inductor. ¿Sí? El voltaje del inductor, que es este que vemos acá. ¿Sí? En este caso sería voltaje del inductor en el tiempo es igual a menos 10 tercios de E a la menos T más 20 21avos de raíz de 7 por 2 raíz de 7 coseno hiperbólico de T raíz de 7 de T raíz de 7 menos 5 seno hiperbólico de T raíz de 7 por E a la menos 3T volts. ¿De acuerdo? Es toda esta expresión sota. Entonces vamos a ver, aquí lo copiamos en la pizarra, aquí está, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el comportamiento que tendría a los 4 segundos ese voltaje, ¿no?, del inductor. Control C, copiamos la función. En un tiempo dejamos acá el rango de 0 a 10 y vamos a ver. Aquí está. Entonces en 4 segundos más o menos el voltaje es casi 0, ¿no? ¿Cuándo el voltaje es máximo? Fíjense, pero en este caso sería negativo. A los 0.6 segundos tenemos menos 1.109 voltios, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí está el comportamiento del voltaje del inductor a través del tiempo. Si nosotros le ponemos más tiempo, pues aquí está, ¿no? O sea, llega acá, llega desde un punto negativo, fíjense, hace esto, se estabiliza. ¿De acuerdo? Esto que ustedes ven, jóvenes, ocurre en lo que son las máquinas eléctricas. Por eso es importante estudiar este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque esto es un transitorio, ¿de acuerdo? Entonces, este transitorio puede afectar a ciertas partes de un circuito, de una instalación. Entonces, aquí es muy importante saber cuánto tiempo nos está durando este transitorio y ver la forma de poner alguna protección
para evitar estos transitorios. Pero eso ya pues es otro tema, ¿no? Pero solamente para que ustedes vean la aplicación de este análisis. Ahora, vamos a ver